Bueno, veamos entonces el ejemplo 1. Para la hipérbola x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 16 igual que 1, encuentre los vértices, los focos, el eje transversal, el eje conjugado, la distancia focal y la excentricidad. Recordemos de que el eje transversal es el mismo eje de simetría. Por lo tanto, si necesitamos esos literales, tenemos que encontrar la gráfica primero. Vamos a graficar entonces, y para ello voy a tomar como base la ecuación que me dan y analicemos las dos fracciones, una positiva y la otra negativa. En este caso, en la fracción positiva tengo que aparece x cuadrado, por lo tanto la hipérbola será horizontal. Si aquí hubiese estado y cuadrado en la fracción positiva, la hipérbola tendría que ser vertical, porque hago referencia a que x me dirá que es horizontal y y me dirá que es vertical, por la sencilla razón de que el eje x es horizontal y que el eje y es vertical. Por eso voy a asumir acá de que como x aparece en la fracción positiva, la hipérbola será horizontal. Entonces voy a utilizar la ecuación para la hipérbola horizontal y vamos a obtener el eje de simetría que lo representa el valor de a. Como a está abajo de x cuadrado y 9 está abajo de x cuadrado, voy a hacer una igualdad. A cuadrado sería igual que 9. A cuadrado es igual que 9. Extraemos la raíz porque me interesa el valor de a. Y la raíz cuadrada de 9 sería 3, más o menos 3. Ahora, el valor de b, en este caso está abajo de y cuadrado y acá 16 está abajo de y cuadrado. Entonces voy a hacer otra igualdad. Y voy a decir que el eje conjugado que me lo representa b, en este caso tendría que ser b cuadrado igual a 16, b cuadrado igual que 16. Ahora extraemos la raíz y b tendría que ser igual a la raíz de 16 y la raíz de 16 es más o menos 4. Ahora los focos, como ya tenemos el valor de a y de b, podemos utilizar esta propiedad que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esas fórmulas ustedes las tendrán en una hoja de fórmulas también, pero por eso es necesario que las aprendamos a aplicar. Entonces sustituyamos a cuadrado sería 9, b cuadrado sería 16 directamente, y al resolver esta operación en su calculadora eso nos daría más o menos 5. Ahora, con estos tres datos vamos a graficar. Tenemos el centro en el origen. Recordemos de que si aparece es la ecuación que nos dieron, si aparece ese tipo de ecuación, entonces el centro siempre será en el origen. Bueno, ahora el eje de simetría, que sería el valor de a, estará horizontalmente, es decir, en el eje x, y me voy a ubicar 3 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia la izquierda. En este caso serían 3 unidades a la izquierda, quedarían un punto en 3 en x, y 3 unidades a la izquierda quedaría en menos 3. Ahora voy a ubicar los focos, que va a estar ubicado en este mismo eje, que sería c igual a 5, en este caso del centro, 5 unidades hacia la derecha, y del centro 5 unidades hacia la izquierda. Ahora bien, ya ubicamos los focos también, y para trazar el rectángulo necesitamos el eje conjugado. Ya que el eje de simetría está horizontal, el eje conjugado tendría que ser vertical, y para el eje conjugado vamos a utilizar el valor de b. Serían 4 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia abajo. Ahora, hacia abajo me quedaría ubicado en menos 4, ¿verdad? Ahora, con estos 4 puntos, voy a trazar el rectángulo, que este rectángulo me sirve de guía. Teniendo el rectángulo, trazamos las diagonales. Y ahora sí ya podemos trazar las hipérbolas. Empezando con cualquiera de los dos vértices. Acá, a partir de este vértice, se abriría hacia la izquierda, y a partir de este vértice se abriría hacia la derecha. En este caso, a partir de este vértice se abre hacia la izquierda
y a partir de este vértice se abre hacia la derecha. Si se fijan, el foco me indica hacia qué dirección se van a abrir las curvas. Ahora también observemos que las curvas no tocan las asíntotas, y esa sería la hipérbola. Y ahora que ya tenemos la hipérbola, vamos a darle respuesta a los literales que me hizo el ejercicio, empezando con la longitud del eje de simetría, que en este caso sería 2 veces el valor de A. El valor de A es 3, 2 por 3, 6 unidades, siempre va a llevar la palabrita unidades cuando me pregunten longitud. El literal B, la longitud del eje conjugado, que en este caso tendría que ser 2 veces el valor de B. B sería 4, 2 por 4, 8 unidades. Las coordenadas de los vértices, vean, voy a traer la gráfica por acá. Los vértices serían estos dos, en donde se empiezan a formar las hipérbolas. Serían en este caso 3,0 este punto y menos 3,0 este otro punto. Los focos sería 5,0 este foco y menos 5,0 este otro foco. Y la excentricidad sería la misma fórmula que en la elipse. Excentricidad es igual a C sobre A. En este caso, C tendría un valor de 5 y A un valor de 3. 5 sobre 3. Haciendo la división, eso nos daría 1.67 aproximadamente. Veamos el siguiente, el ejemplo 2. Para la hipérbola, y me dan la ecuación, vamos a encontrar siempre los vértices, los focos, el eje focal o principal, el eje conjugado, la distancia focal, vean aquí me piden otro dato, y la excentricidad. Veamos entonces, voy a partir de la ecuación y ahora de las dos fracciones, como les dije, en este caso, la variable y ahora está en la fracción positiva, por lo tanto, la hipérbola tendrá dirección vertical. Acuérdense que si y aparece acá, tendrá dirección vertical porque el eje y es vertical. Esa es la referencia que tomamos. Ahora, lo voy a comparar con la ecuación de la hipérbola vertical, que sería esta. Y vamos a empezar tomando el eje de simetría, que es el mismo eje focal. Para ello vamos a decir lo siguiente: a cuadrado está abajo de y cuadrado y aquí 13 está abajo de y cuadrado, por lo tanto a cuadrado tendría que ser igual que 13. Ahora extraemos la raíz y a sería igual a la raíz de 13, aproximadamente 3.6, digámoslo así, en decimales. No es que vaya a trabajar con el decimal porque tengo que trabajar con la raíz, pero eso lo hacemos para tomar una idea de más o menos cuál es el valor de la raíz de 13. Ahora bien, b cuadrado se encuentra abajo de x y acá 12 está abajo de x, por lo tanto voy a hacer otra igualdad. Recordemos que b me representa el eje conjugado, entonces b cuadrado sería igual que 12, b cuadrado es igual que 12. Ahora extraemos la raíz y b sería igual a la raíz de 12. La raíz de 12, si algunos lo hacen con su calculadora, se racionaliza como 2 raíz de 3. Entonces podemos hacer algo. Podemos tomar el valor de la raíz, que sería exacto, tal y como está acá, 2 raíz de 3, o para ubicarnos un valor decimal que sería 3.46. Si se fijan, el valor de A es mayor que el valor de B. Ya hablando en decimales. Poca la diferencia, pero sería mayor. Ahora, si tomamos en cuenta los focos, necesitamos el valor de C y voy a ocupar esta propiedad. En este caso voy a hacer la sustitución. A cuadrado es 13 y B cuadrado es 12. Sustituyendo acá, me quedaría de 13 más 12. Y el valor de C tendría que ser igual en este caso a más menos 5. Ahí sí sería un valor exacto. Bueno, con estos tres valores vamos a graficar, empezando en que el centro sería el origen, el eje de simetría, que en este caso estaría de forma vertical,
que sería a igual a la raíz de 13, que significa, acuérdense que la raíz de 13 era 3.61 aproximadamente, entonces sería 3.61 unidades hacia arriba, que sería la raíz de 13, aquí voy a ocupar la raíz de 13, y 3.61 unidades hacia abajo, que en este caso sería menos la raíz de 13. Ahora voy a ubicar los focos, aprovechando este eje, serían más o menos 5, que significa 5 unidades hacia arriba, por acá, y 5 unidades del centro hacia abajo, 5 unidades aproximadamente por acá. Ya tenemos los vértices y los focos. Ahora voy a ubicar el eje conjugado, que sería el valor de b. 2 raíz de 3 aproximadamente era 3.46. Sería 3.46 hacia la derecha, que sería este punto. Acá me quedaría 2 raíz de 3 porque es el valor exacto. Y 3.46 hacia la izquierda. Aproximadamente me quedaría aquí el valor. Ahora bien, estos 4 puntos a nosotros nos sirven de guía para hacer el rectángulo, y con este rectángulo nosotros trazamos las diagonales. Con esas diagonales nosotros podemos trazar las hipérbolas. Este sería un vértice y un foco. La hipérbola se abriría hacia arriba. Ese sería otro vértice y otro foco. La hipérbola se abriría hacia abajo. Veamos, se abre hacia arriba y a partir de este vértice se abre hacia abajo. Como pueden observar, las curvas no tocan las asíntotas. Va a llegar un punto en el que pasen cerca, pero jamás tocarán las asíntotas. Y como pueden observar, los puntos del eje conjugado únicamente nos sirven o son útiles para trazar el rectángulo y poder trazar las asíntotas. Ahora que ya tenemos la gráfica, vamos a darle respuesta a los literales que me hacía el ejercicio. En este caso son estos. Me decía lo siguiente: la longitud del eje de simetría, que sería en este caso 2 veces el valor de A. Acá el valor de A sería raíz de 13, 2 por raíz de 13, eso es igual a 2 raíz de 13 unidades. Eso sería un valor exacto, pero si trabajamos con un valor aproximado, esto en su calculadora les da 7.21 unidades. Ese sería aproximado, ese sería un valor exacto. La longitud del eje conjugado sería 2 veces el valor de B, eso sería igual a 2 por 2 raíz de 3. El valor de B sería raíz de 12, pero también 2 raíz de 3, es lo mismo. Y esto sería igual a 4 raíz de 3 unidades en su forma exacta. O también en su forma aproximada sería 6.93 unidades. Ahora bien, las coordenadas de los vértices sería ese vértice de acá, 0, raíz de 13. Y el otro vértice de abajo, 0, menos raíz de 13. Los focos serían en este caso, aquí sí, disculpen el error, aquí tendría que ser 0, raíz de 12 y acá 0, raíz de menos 12. Ahí lo corrigen ustedes. Y la excentricidad, que sería igual a C sobre A, C tendría valor de 5 y A tendría valor de 13. Entonces acá me quedaría 1.39. Bueno, veamos el ejemplo 3. Ahora ya no me dan ecuación. Vamos a hallar la ecuación de la hipérbola con centro en el origen, eje transversal en X de 16 unidades y una distancia focal de 20 unidades. Encuentre también los vértices, los focos, la excentricidad y el eje conjugado. Si nos están pidiendo esos literales, pues tendríamos que graficar también. Entonces vamos a utilizar los datos que me dan. Me dicen lo siguiente, ya solo el enunciado. El eje transversal, que sería en X, que significa, ¿cómo está el eje X? Horizontal, entonces el eje transversal estaría horizontal.
es de 16 unidades, sería la longitud, y sabemos que la longitud del eje transversal es 2A. 2A tendría que ser igual a 16 unidades. Y aquí tenemos una ecuación sencilla, podemos despejar, 2 pasaría a dividir, y 16 sobre 2, eso sería 8, el valor de A es 8, que estaría en dirección del X o en el eje X, es decir, horizontalmente. A partir de acá podemos afirmar que la hipérbola será horizontal. Bueno, y una distancia focal de 20 unidades. Tengamos cuidado con este dato, porque acá lo que me están dando son los focos. Y me dicen que la distancia focal, que es 2 veces el valor de C, sería igual que 20. Ahora bien, este 2 pasaría a dividir al 20, y 20 entre 2 sabemos que es 10. Por lo tanto, ya sabemos que el valor de C es 10. Y si C es 10 y el eje transversal estará ubicado en X, pues el valor de los focos también estará ubicado en el eje X, es decir, horizontalmente. Ahora me dan otro dato que, bueno, necesitamos otro dato porque si no me lo dan, que sería el eje conjugado. Para encontrar el eje conjugado voy a hacer uso de la propiedad B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. C cuadrado sería 10 al cuadrado y A cuadrado sería 8 al cuadrado. Sustituimos, vean, resolvemos eso con sus calculadoras y llegaríamos a que B es igual que 6, el valor de B. Ahora bien, con estos tres datos vamos a graficar. Eso sí, que si el eje transversal está en el eje X horizontalmente, el eje conjugado tendría que estar en el eje Y verticalmente. Veamos entonces el centro en el origen, el eje transversal que sería A igual que 8, 8 unidades a la derecha y 8 unidades a la izquierda, siempre a partir del centro. Eso es importante, siempre nos debemos ubicar a partir del centro. Ahora bien, los focos siempre en el eje transversal serían 10 unidades a la derecha y 10 unidades a la izquierda, siempre a partir del centro. Contamos 10 unidades a la derecha y 10 unidades a la izquierda. Ahora, el eje conjugado, que sería el valor de B, punto rojo, 6 unidades hacia arriba y 6 unidades hacia abajo. Ahora, estos 4 puntos son útiles para hacer el rectángulo. Y al tener el rectángulo trazamos las diagonales que serían las asíntotas. Y ahora con las asíntotas ya podemos trazar las hipérbolas, que sería a partir del vértice hacia la izquierda y a partir de ese vértice hacia la derecha. Algo como lo siguiente. Vértice hacia la izquierda sin tocar las asíntotas. Vértice hacia la derecha tampoco sin tocar las asíntotas. Ahora le vamos a dar respuesta a los literales que me hacía el ejercicio. Primero literal A, las coordenadas del vértice, que en este caso sería estos dos puntos. Tenemos 8,0 y menos 8,0. Las coordenadas de los focos 10,0 y menos 10,0. La excentricidad, que sería E igual a C sobre A. C sería 10 y A sería 8. Y eso me daría un resultado de 1.25. Y la longitud del eje conjugado, que sería la distancia entre este punto y este otro, que lo podemos encontrar como 2 veces el valor de B. B sería 6. 2 por 6, eso nos daría 12 unidades. Y acá tendríamos el ejemplo 3. Ahora bien, anteriormente teníamos resueltas los literales y la gráfica, pero me hacía falta la ecuación. Ahora sí, con estos datos vamos a plantear la ecuación. Ya sabíamos que la hipérbola era horizontal, entonces voy a utilizar esta ecuación. Y lo único que voy a sustituir son el valor de A y el valor de B. En este caso me quedaría que x cuadrado sobre el valor de A, 8 al cuadrado, menos y cuadrado sobre B al cuadrado, el valor de B, que sería 6 al cuadrado. Ya sabemos que 8 al cuadrado
es 64 y que 6 al cuadrado es 36. Y acá tendríamos la ecuación que me representa a la hipérbola que anteriormente graficamos. Bueno, continuemos. Ejemplo 4. Hallar la ecuación, vean, ecuación de la hipérbola con centro en el origen, eje principal o de simetría de 12 unidades en Y, y la gráfica pasa por el punto 14,8. Ahora bien, tomemos primero el eje de simetría, que sería de 12 unidades. ¿Qué significa que sea de 12 unidades? Que 2 veces el valor de A será igual a 12, es decir, la longitud. Despejamos, 2 pasaría a dividir, 2 entre 2, eso nos sería 6, ya tenemos el valor de A, pero sabemos que está en dirección de Y. Si está en dirección de Y, significa que la hipérbola sería vertical. Tomemos en cuenta eso. Ahora, el punto que me da el ejercicio es un punto cualquiera que está en la hipérbola, es decir, la hipérbola pasa por este punto. Por lo tanto, si es un punto cualquiera, nosotros podemos asumir que el valor de X sería 14 y el valor de Y sería 8. ¿Por qué hacemos esta suposición? ¿Por qué hacemos esta aseveración? Porque si la hipérbola es vertical, ya que está en dirección de Y, la ecuación para esa hipérbola sería esta. Si ustedes se fijan, el valor de Y sería 8, el valor de X sería 14, el valor de A sería 6. Prácticamente, para plantear esta ecuación, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, ustedes necesitan A, ya lo tenemos. También necesitamos B, eso no lo tenemos, pero tenemos este punto con las coordenadas X y Y. Entonces perfectamente, como este punto pertenece a la hipérbola, lo podemos sustituir acá en estas dos variables. Entonces hagamos ese proceso, sustituyamos el punto que me da el ejercicio, que es un punto cualquiera, X, Y el valor de A. Tomamos el punto que me da el ejercicio, X igual 14 y Y igual 8, y el valor de A que lo encontramos previamente. Ahora en la ecuación voy a sustituir, Y sería 8 al cuadrado sobre el valor de A, 6 al cuadrado, menos 14, que sería el valor de X al cuadrado, sobre el valor de B al cuadrado, que sería nuestra incógnita, y eso sería igual que 1. Ahora resolvemos los cuadrados. 8 al cuadrado sería 64, 6 al cuadrado sería 36, menos 14 al cuadrado sería 196 sobre B al cuadrado, y eso es igual que 1. Bueno, ahora bien, a partir de acá, el propósito es despejar el valor de B, y vamos a hacer un movimiento. Esa fracción está negativa, y aquí tenemos la incógnita, entonces despejemos la positiva, y este 1 que no tiene la incógnita pasaría a ese miembro negativo. Vean, perdón. Vamos a hacer ese proceso, pero antes no me había fijado que acá se puede simplificar. Aquí podemos simplificar, y en este caso sería 16 novenos. Vean, pueden hacer el proceso que les estaba planteando, no hay ningún problema. Pero si tienen esas cantidades así de grandes, pues se les va a complicar un poco más el ejercicio. Pero pueden hacer ese proceso. De lo contrario, si ustedes observan que pueden simplificar, háganlo. En este caso quedaría 16 novenos menos 196 sobre B cuadrado igual que 1. Hagamos el cambio que les decía. Este 1 pasaría a negativo y esta fracción negativa pasaría a positivo. Vean, tenemos 16 novenos, el 1 pasaría a negativo y la fracción, que es en donde está la incógnita, negativa, pasaría a positiva. Ahora bien, 16 novenos menos 1, si lo hacen con su calculadora, eso les da 7 novenos. Y eso sería igual a 196 sobre B cuadrado. ¿Cómo podemos resolver esta proporción? Sencillo, B cuadrado multiplica a 7 y 9 multiplica a 196. Ahora, 7 está multiplicando por B, pasaría a dividir. Me quedaría B cuadrado ya solita es igual 9 por 196, que ya estaban acá, entre
el 7 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir. Al hacer esto con su calculadora les daría que b cuadrado es igual a 252. Por lo tanto, vean, de la ecuación ya logramos el valor de b cuadrado, que sería 252. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para determinar la ecuación, que sería esta que teníamos al inicio. Voy a sustituir ahora el valor de a, que sería 6, y b cuadrado, que sería 252. Ahora, 6 al cuadrado es lo único que me resta. Vean que b cuadrado ya estaba directamente al cuadrado. En cambio a, solo teníamos el valor de a que era 6, por eso lo puse al cuadrado. Ahora, 6 al cuadrado sabemos que es 36 y tendríamos la ecuación ordinaria, en este caso de la hipérbola. El ejemplo 5. Hallar la ecuación de la hipérbola horizontal, vean, aquí me especifica, con distancia focal, con la distancia focal de 32 unidades y la distancia entre un foco y el vértice más cercano es de 2 unidades. Acá sí me da un poco menos de información, pero veamos qué podemos hacer. Primero, el centro estaría en el origen y la hipérbola sería horizontal. Es algo que no me da el centro en el origen, es un dato que no me da el ejercicio, pero que lo vamos a asumir así porque estamos trabajando las hipérbolas con centro en el origen. Bueno, pero sí es necesario que siempre me dé ese dato el ejercicio, siempre, tanto si tiene centro en el origen o no, o si es horizontal o vertical. Ahora bien, la distancia focal es de 34 unidades, significa que si me dan la distancia focal, que es 2 veces el valor de c, ese sería el dato que me está dando el ejercicio, 34. Despejemos entonces el valor de c. C sería igual a 34 medios y eso nos daría 17. ¿Qué significa? Que desde el centro a la derecha, vean en el eje X porque es horizontal. Entonces, si la hipérbola es horizontal, entonces el valor de los focos y el eje de simetría o principal o transversal estaría en el eje X, porque es horizontal. Ahora bien, significa que del centro hacia la derecha me voy a mover 17 unidades, que sería algo como esto. Tendría un foco. Y el ejercicio me hace esta aclaración. La distancia entre un foco, ese foco de acá, y el vértice más cercano es de 2 unidades. Vean, si el centro está acá y el foco está a la derecha, significa que el vértice estaría a la izquierda. Por lo tanto, estaría a la izquierda a 2 unidades. Si nosotros a este 17 le restamos 2 unidades, ¿cuántas unidades me quedarían? Me quedarían 15 unidades. Por lo tanto, a la izquierda estaría el vértice, porque no podría estar a la derecha, porque aquí tenemos el centro. Entonces, a la izquierda estaría el vértice y vamos a hacer lo siguiente. Si la distancia entre el centro y este foco es de c, que en este caso es 17, significa que del centro al vértice, que sería el eje transversal, tendría que ser el valor de a. Entonces, en este caso, a sería igual a 15 unidades, desde el centro hasta el vértice. Entonces, ya tenemos el valor de a, ya tenemos el valor de c. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la ecuación. Entonces, para la ecuación necesitamos a y b, pero no tenemos el valor de b. Pero como ya tenemos a y c, entonces puedo encontrar el eje conjugado, que sería el valor de b. Y puedo hacer uso de una propiedad. B es igual a la raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrado. Sustituimos. C sería 17 al cuadrado y a sería 15 al cuadrado. Tendríamos algo como eso. Haciéndolo con la calculadora, tendríamos que b es igual a 8. Entonces ya tenemos el valor de a, ya tenemos el valor de b. Vamos a encontrar la ecuación. Ahora, acá nada más por razones de que ya tenemos el valor de b del eje conjugado, del centro hacia arriba nos movemos 8 unidades y tendríamos este punto, ¿verdad?
si quisiéramos completar. Para graficar lo podemos hacer, no hay ningún problema, pero en este caso me voy a limitar a trabajarlo nada más desde esa perspectiva. Vamos con la ecuación entonces. El valor de A es 15 y el valor de B es 8. Veamos, el valor de A 15, el valor de B 8. Entonces en la ecuación, como es una hipérbola horizontal, voy a considerar esta ecuación. Voy a sustituir A igual 15 y B igual 8. 15 al cuadrado sabemos que es 225 y 8 al cuadrado sabemos que es 64. Y acá tendríamos la ecuación ordinaria de la hipérbola que me planteaba el ejercicio.